¿verdad? Y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida y saludar al doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, como se llamaba antes, cuando había 31 magistrados, y luego vino las novelerías de la Constitución de Montecristi, la metida de mano en la justicia con la consulta popular de mayo del 2011, se cambió el nombre, Corte Nacional de Justicia, como otros países similares, Venezuela, por ejemplo, y se redujo a 21 magistrados la Corte Nacional de Justicia. De la amplia experiencia del doctor Gustavo Medina, es bueno ilustrar sobre las posibles salidas en medio de esta profunda crisis de la justicia ecuatoriana, con la profundización en los actuales momentos mucho más complejo de lo que era anteriormente. Hoy vivimos un conflicto armado interno, una lucha contra los grupos delincuenciales organizados instalados en el país, el narcotráfico, la narcopolítica y la minería ilegal. Frente a eso, doctor Gustavo Medina, ¿cómo afrontar a sabiendas de que usted participó en una reunión que les convocó el actual presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, doctor Marco Rodríguez? ¿Cómo aportar a la salida de esta situación grave en la justicia ecuatoriana? Buen día, doctor Medina. Buen día, Miguel. Primero, gracias por esta gentil invitación. Un saludo a usted y a sus distinguidos oyentes. Efectivamente, fui uno de los invitados por el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia a los ex presidentes de lo que era la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Nacional de Justicia, con el propósito de constituir un espacio de diálogo que permita el análisis de la situación de la función judicial que, como usted ha señalado, acusa una grave crisis. Análisis que naturalmente debe partir del conocimiento objetivo de esa realidad en orden a proponer eventuales soluciones a este que es un grave problema que se inscribe en la estructura general del poder público en un momento tan grave como usted ha subrayado, en el que el crimen organizado, y cuando hablo de crimen organizado me estoy refiriendo particularmente al narcotráfico, se ha tomado el país. Doctor Medina, ¿usted sería partidario de volver a la anterior estructura de la Corte Suprema de Justicia, como dignos magistrados integraron en su momento? Luego vino el desbaratamiento de esto y el cambio de la estructura. ¿Sería pertinente en las actuales condiciones volver a una Corte Suprema? ¿Qué pasa con el Consejo de la Judicatura, que ha tenido una absoluta inestabilidad? Hay un presidente destituido la semana anterior, hay otro presidente que está preso en la cárcel con 3 sentencias por corrupción, delincuencia organizada. ¿Cómo restablecer esto? Como usted ha señalado con precisión, en la Constitución del 2008 se recurrió a la novelería de sustituir lo que era la Corte Suprema de Justicia, que estaba integrada por 31 magistrados, con 10 salas debidamente organizadas en las diferentes materias del derecho, y su presidente, con una Corte Nacional de Justicia que se disminuyó el número de magistrados a 21, aunque con los conjueces pasaron el número que era antes
el integrante de la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que cómo es que la Corte de un país pequeño como el Ecuador tiene más magistrados que la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, sin entender el rol de una y otra institución según el sistema político constitucional que cada uno de los países. Y ahí empezó naturalmente una especie de disminución de la respetabilidad de la Corte Nacional de Justicia, que tiene y acusa también una crisis, porque no es posible que de los 21 magistrados la mitad sean titulares y el resto sean encargados. Cuando usted habla de del Consejo Nacional de la Judicatura, no se puede pensar en otra institución que haya tenido una crisis igual, solamente comparable a la que ha tenido el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue otra de las creaciones de los constitucionalistas de entonces, que tantos problemas ha ocasionado en la vida de la República. En la reunión que tuvieron con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Maqueo Rodríguez, ¿en qué quedaron? ¿Qué se va a coger? ¿Sugerencias, planteamientos? ¿Qué cree usted que debe pasar en estas condiciones? Porque el país no puede mirar absorto como la justicia no solo que no tiene completo su cuadro. Dentro de poco se ha denunciado que pudiera reducirse con la salida de nuevos magistrados por el cambio periódico que debe haber. Se va a reducir el número de jueces nacionales, cuando la urgencia es nombrar a 11, al menos 11 titulares y 11 conjueces de la Corte Nacional, y ni siquiera eso se ha podido realizar. Efectivamente, entre las ideas preliminares que se expresaron en esta reunión estuvo la necesidad de volver a la Corte Nacional de Justicia. A la Corte Suprema. Corte Suprema de Justicia, para restablecer la respetabilidad que ese máximo órgano de la justicia ordinaria tuvo siempre en la vida nacional, creando jurisprudencia sabia y acertada para que la justicia sea pronta y sea precisamente acertada en orden a restablecer la paz, que es el valor fundamental que persigue la administración de justicia. Ahora hay problemas. Esto significa una reforma constitucional. Y en esa reforma constitucional habrá de discutirse y analizarse la forma de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se habló, pues se recordó el sistema de la cooptación. Hay que analizarlo. ¿Cómo se elegiría los primeros magistrados de la Corte, que no deberían ser como son actualmente, renovables por tercios, de suerte que los 9 años son en teoría solo para 3 de ellos? Todos estos aspectos liminarmente fueron expuestos en esta primera reunión, aparte naturalmente de la preocupación por la independencia de los jueces y fiscales, de la celeridad de los trámites, del acierto de las decisiones de los jueces, que han contribuido naturalmente a la crisis de la función judicial. Doctor Gustavo Medina, ¿esto implicaría el intentar volver a la Corte Suprema de Justicia con 31 magistrados?
el cambiar la Constitución, como usted señala, porque el artículo 182, que habla de la justicia ordinaria, establece que la Corte Nacional actual estará integrada por juezas y jueces en el número de 21. Es decir, hemos podido ver en el país que hacer cambios constitucionales ha resultado muy difícil debido a la oposición de sectores que no quieren el cambio, quieren que se mantenga este caos institucionalizado a partir de la Constitución de Montecristi del 2008. Precisamente hay que acometer el grave problema y usted con mucha propiedad lo ha configurado. Después, naturalmente, del resultado de la última consulta, que lamentablemente este tipo de actividad política más se ha convertido en una especie de evaluación de la aceptación del gobierno, es que en un análisis de los problemas sometidos a consideración del pueblo ecuatoriano no queda sino la vía de la reforma, porque las enmiendas se tornan más difícil y una nueva constitución resulta muy lejana dado el resultado electoral. Pero vía enmienda creo que debe reformarse el artículo que usted ha puntualizado, porque no cambiaría la estructura del Estado. Sigue existiendo el órgano que es el más alto de la Administración de Justicia, con otra composición, con funciones claramente establecidas, cuidando en la especialidad que ha venido también de menos en los últimos tiempos en materia del hacer de la justicia. Ese artículo y otros tienen que cambiarse vía reforma constitucional, y creo que hay que hacer todos los esfuerzos y contribuir con todas las iniciativas por parte de la academia, por parte de los gremios, por parte de la misma función judicial y por parte de este Consejo de consultivo, para poder movilizar al país a través de sus instancias del poder público. Me refiero particularmente a la función legislativa, que tiene que pensar en su responsabilidad de dictar leyes sabias que permitan conjurar el grave problema de violencia que vive el país. ¿No fue un desbaratamiento, doctor Gustavo Medina, lo que se hizo con la Constitución del 2008? Recordará usted, su memoria es clara, de lo que antes era la Corte Suprema de Justicia, que usted presidiera también. Hubo las salas especializadas. Por ejemplo, desbarataron, eliminaron la sala especializada de lo militar, la sala especializada de lo policial. Entonces, ahora se juzga con mayor facilidad, sin entender las problemáticas de la fuerza pública, más aún hoy que vivimos un conflicto armado interno, una guerra contra los grupos delincuenciales organizados. ¿Usted sería partidario de volver a esas salas especializadas? Especialización en la complejidad actual del derecho y de la realidad social es imperativo mantenerla y robustecerla, no desbaratarla, como usted ha señalado, y lo que se hizo precisamente en la Constitución de Montecristi. Solo hay que recordar que en la Constitución de Montecristi se creó un Consejo de la Judicatura para que se constituya en una especie de superestructura de la función judicial. Solo hay que pensar en cosas tal vez de detalle. Cuando usted va a una dependencia judicial, no encuentra un rótulo que diga función judicial, tal dependencia.
dice Consejo de la Judicatura y el nombre de la dependencia, olvidándose de que el Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo y disciplinario de la función judicial. Hay que discutir profundamente si es que la atribución de gobierno debería corresponderle al Consejo de la Judicatura, porque ya el gobierno entraña un análisis de la estructura total de la función judicial, de sus funciones y de sus actuaciones. Solamente eso hay que recordar. Y usted ha señalado con propiedad la desgracia que ha ocurrido en el funcionamiento del Consejo de la Judicatura, con un presidente que hoy guarda prisión, con otro presidente innombrable, con una serie de falencias, olvidando tareas trascendentes como la evaluación sostenida de los administradores de justicia en cuanto a su rendimiento, para que continúen en la función judicial quienes tienen las calidades de solvencia profesional y ética, y aquellos que carecen de estas calidades no continúen en la función judicial, porque administrar justicia es una de las tareas más duras y más difíciles y más complejas de la vida nacional. ¿Usted sería partidario de eliminar, aunque esta sería una reforma compleja, de eliminar el Consejo de la Judicatura para que se vuelva al esquema anterior en la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional, o crear otra institución? ¿Qué hacer? Yo soy partidario de mantener el Consejo de la Judicatura, pero un Consejo de la Judicatura presidido por el presidente de la Corte Nacional de Justicia e integrada por delegados de varios sectores, entre los cuales no hay que olvidar a los usuarios del servicio de la justicia. Me estoy refiriendo a los gremios de abogados, que somos los que representamos a los que litigan día a día en la función judicial. De suerte que soy partidario de la existencia de ese órgano con otra estructura y definición clara de sus funciones, para que no hayan interferencias y menos intervención, afectando lo que es un valor trascendente del hacer de la justicia. Me refiero a la independencia, a la autonomía de jueces, fiscales y otros operadores de justicia. Doctor Gustavo Medina, y mientras se opera, si se emprende en una reforma a la Constitución, ¿cómo lograr, mientras tanto, que haya independencia de jueces y fiscales, lo que usted ha invocado? Porque estamos viendo en casuística tantos jueces, unos están presos, otros que dieron cooperación eficaz, que admitieron que han colaborado con bandas criminales, que tuvieron que devolver dinero que recibieron. Es decir, ¿cómo lograr esa independencia? Ni siquiera se ha podido, lo que por años está pendiente, la evaluación de jueces y fiscales. La independencia y autonomía de jueces, fiscales y otros operadores de justicia depende de la formación, empieza por la formación intelectual y ética de esos operadores de justicia, que no sean permeables a influencias, pero también depende de la actitud de las otras autoridades del poder público, particularmente del Ejecutivo y del Legislativo. Recordemos que lo que se ha llamado la politización de la justicia y la judicialización de la justicia
del poder público, pues han sido recurrentes en nuestro país. Unos gobiernos más, otros gobiernos menos, pero han habido hechos vergonzosos en la historia nacional, como lo ocurrió en el gobierno del ingeniero Gómez Cordero y en el gobierno del señor Correa, que sin vergüenza, sin pudor alguno, dijo: voy a meter la mano en la justicia, y lo metió entera. Estas voces de la experiencia que se reunieran en el Consejo Consultivo, entre ellos usted, ¿van a volver a reunirse, a aportar para que esto se plasme en algún proyecto, alguna recomendación que permita dar luces en medio de esta oscuridad con la debilidad institucional y jurídica del Ecuador? La iniciativa de creación de este Consejo Consultivo está hoy en manos de la Corte Nacional de Justicia, que debe aprobarlo y a lo mejor dictar un estatuto, un reglamento, una suerte de reglamento para su funcionamiento, en orden a que pues la actuación de este Consejo sea sostenido mediante grupos de trabajo que aporten ideas concretas para la solución de los problemas que aquejan a la función judicial, proposiciones que han de llegar a las instancias del poder público de que tienen que tramitar, sea en la función ejecutiva o la función legislativa. Y estas son ya tareas realmente complejas, porque muchas veces nuestras autoridades no entienden el rol de la justicia en el progreso, en el desarrollo nacional, y se dedican a hacer reformas realmente cosméticas que, en lugar de solucionar los problemas fundamentales, más bien los han agravado. Doctor Medina, de su amplia experiencia, usted que presidiera la Corte Suprema de Justicia hace 40 años, año 85, recordamos gobierno del ingeniero Febres Cordero, ¿cree usted que esta crisis de la función judicial ahora se ha profundizado? Este resquebrajamiento también quizás no es un indicador del deterioro del sistema democrático ecuatoriano también. La institucionalidad del país lamentablemente se ha degradado en su conjunto, y dentro de ella la función judicial, sobre todo en un momento en que arrecia la criminalidad, que ha cobrado una fuerza, un poder de tal naturaleza que espanta, que crea miedo, que no hay medios para conjurarlo de inmediato. El ejemplo de México de estas últimas 48 horas debe aleccionarnos a los ecuatorianos para no llegar a esa situación. La muerte de un líder de un cártel de narcotráfico provoca una reacción de la mitad de ese país hermano. Eso no puede seguir ocurriendo ni en México y menos en el Ecuador. ¿Y cómo enfrentar esta erosión, estos cuestionamientos a la administración de justicia, la credibilidad del sistema, incluso las denuncias de corrupción, las presiones del crimen organizado que ha sido evidente sobre operadores de justicia, y también la inestabilidad en las cúpulas tanto de la Corte Nacional cuanto del Consejo de la Judicatura? Ese propósito tiene varias aristas, empezando por cambios constitucionales, vía reformas, que es el único camino que va quedando en el intrincado sistema de modificación constitucional que nos tiene en esta situación
desde la Constitución de Montecristi, pasando por un análisis de la estructura de la función judicial para saber si ella ha crecido conforme a los graves problemas del país, recordando si es que ha habido una debida evaluación de los operadores de justicia, pensando en la capacitación de esos operadores, pero también de los abogados. Por eso señalo, el tema tiene varias aristas. Hay que pensar en aspectos de orden estructural de la propia función judicial. Hay que pensar en los asuntos financieros. Hay que pensar en los asuntos de talento humano. En fin, los temas son varios y unos más complejos que otros, pero hay que acometerlo precisamente porque esa complejidad y gravedad no puede persistir, porque podría amenazar la existencia misma de la democracia, que es el sistema político que debemos preservar. Doctor Gustavo Medina, ¿seguirán reuniéndose en el Consejo Consultivo para aportar a esta propuesta del presidente de la Corte Nacional y ojalá salga un proyecto concreto con planteamientos de reformas? Efectivamente, esperamos que la Corte se pronuncie respecto de la Constitución de este órgano que no tiene otro propósito que el de contribuir patrióticamente a la solución de esos problemas, para seguir reuniéndonos periódicamente en orden a hacer planteamientos prácticos que puedan llegar a las otras instancias del poder público y se proponga una reforma sustancial que tenga signo positivo y no signo negativo, como lamentablemente ha ocurrido con las reformas de varios años a esta parte. Desde todos los sectores, desde el Poder Ejecutivo, desde la función legislativa, se ha hablado esto de tiene que haber una reforma a la función judicial que cambie este rumbo. Sin embargo, no se aterriza, no se concreta en planteamientos de esa reforma. ¿Cuál debiera ser el canal para impulsar una reforma en el país? Porque insisto, no es un problema solo de la función judicial, de las sugerencias del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional, preservando la independencia, pero aportando para un cambio que requiere urgentemente el Ecuador. Ese cambio es imperioso y es urgente, y debería venir precisamente de la propia función judicial, con el aporte de este Consejo Consultivo y el aporte de la Academia de los Gremios, pero olvidando los afanes de figuración o las influencias de tipo ideológico que han provocado precisamente la situación actual. Como usted señalaba al principio, la actual Constitución no es sino nuestra, la Constitución de Montecristi, la vigente actualmente, no es sino una copia de la Constitución de Venezuela. Es decir, es el producto del socialismo del siglo XXI, por suerte, en plena decadencia. Hay que aprovechar este momento histórico, este momento de veras turbulento, para hacer planteamientos claros, posibles de ser admitidos en el órgano legislativo y luego, naturalmente, por la conciencia nacional mediante el voto popular, porque todo cambio constitucional, sabemos, debe pasar en última instancia por la voluntad del pueblo ecuatoriano.
Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia e integrante del Consejo Consultivo que ha convocado el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ojalá esos cambios se concreten en algún momento por el bien del país y la pacificación del Ecuador. Doctor Medina, muy amable. Gracias por la bondadosa invitación y que su anhelo se convierta en realidad. Muy amable. El doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la revista de Opinión Democracia. 7:49 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos buscando la verdad. Diálogo previsto con el doctor Nino Casanelo, académico y penalista, para hablar sobre la casuística, los casos. ¿Qué le pasa a Fito en las Cortes de Nueva York? Se habló de delación, de una colaboración eficaz. ¿Qué pasa con la posible extradición del exministro de la Revolución Ciudadana de Gobierno, doctor José Serrano, que está preso desde agosto del año pasado? También, ¿qué pasa con esta investigación penal sobre presuntas vinculaciones a operadores del narcotráfico de políticos vinculados con la Revolución Ciudadana, como el caso de Andrés Arauz, quien habría recibido el narco serbio Jezdimir Zdan el préstamo de un vehículo blindado en la campaña del 2021? Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa.